pero también digamos, estamos muy sorprendidos y gratamente sorprendidos. A quienes tienen el micrófono prendido que por favor lo silencien, así podemos escucharnos. Propone la Fundación Luminar, una fundación a que tengo un enorme cariño, y hoy comenzamos entonces el ciclo de formación ambiental, conciencia para un presente y un futuro sostenible. Hoy la temática es crisis climática y justicia ambiental. Disculpen, ¿podremos silenciar todos los que van entrando? Por favor. Porque vamos a desconcentrar. Bueno, como les comentaba, hoy arrancamos con esta primera jornada que abordará la temática crisis climática y justicia ambiental. Contaremos con 3 expositores que nos llena de honor poder escuchar hoy. En lo personal, 3 personas a quienes admiro un montón, y acá estoy con mi cuadernito también para tomar nota. Agradezco muchísimo a la Fundación Luminar por invitarme y ser moderadora de este espacio de formación, de capacitación, de exposición. Chiques, somos muchos y necesitamos apagar los micrófonos, ¿sí? ¿Me ayudan? Así todos nos escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Vamos a comenzar bueno, todos estamos ansiosos y felices de poder participar. Recuerden que esta capacitación, esta formación tiene puntaje docente, así que felicitamos Felicitamos y agradecemos a la Fundación Luminar por esta posibilidad de tener puntaje docente. Esta temática que nos tiene, digamos, nos atraviesa a todos y a todas, y que tenemos que comenzar a ponerle mucho foco. Necesitamos que la sociedad toda tenga conciencia de la necesidad de ocuparnos de la temática ambiental. Vamos a ir dejando en el chat algunas link para que puedan acceder al puntaje docente, aquellos que sean docentes y quieran acceder. ¿Sí? Y bueno, voy a
Luego de las exposiciones, preguntas aquellos que quieran hacer sus preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Y bueno, también les damos la bienvenida a quienes estén viendo la transmisión a través de YouTube. Vamos a presentar al primer expositor, a Bernardo Figueroa Garro. Él tiene 28 años, es puntano, licenciado en periodismo, estudió en la Universidad Nacional de San Luis y es además docente. Ha realizado diversos cursos de posgrado en la Universidad Nacional en relación a la problemática ambiental y ha participado en diferentes congresos en calidad de expositor sobre este mismo tema. Es autor de distintas publicaciones referidas a la temática ambiental y participa en proyectos de investigación. Participa en la organización socioambiental Jóvenes por el Clima, esta organización tan importante que ha comenzado con muchas luchas aquí a nivel nacional. Actualmente cursa la diplomatura de posgrado Bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático de la Universidad Nacional de Quilmes y la maestría en ambiente y desarrollo sostenible. Buenas tardes, Bernie, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes, Juli. Hola a todos y todas. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Luminar por esta invitación. La verdad que veo el número y me siento muy contento a poder transmitir un mensaje, sobre todo en un día tan especial que es el Día del Medio Ambiente, que es mañana, pero estamos celebrando en cierta medida hoy, poniendo en cuestión estos temas. Así que muchas gracias. Exactamente. Bueno, una vez más les vamos a pedir a todos y a todas que por favor silencien los micrófonos, así podemos escuchar bien todos a Bernie, que va a comenzar su exposición en este momento. Bernie va a compartir pantalla, así que bueno, va a estar bueno poder tomar nota, poder escucharte con atención y todas aquellas preguntas que tengan para hacer las van dejando en el chat para que luego podamos transmitírselas y él nos pueda responder. Así es que muchas gracias, Bernie, y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, hola a todos y todas. Es un placer para mí estar en este lugar y voy a intentar transmitir un mensaje desde esta temática que me interesa tanto y la verdad que siento gran pasión. Bueno, el título de la presentación está en los logos de los lugares donde trabajo, la Facultad de Ciencias Humanas y la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, primero la pregunta principal, ¿no? ¿Hay que festejar en este contexto el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente? Yo no, permítanme en este momento ya no ser pesimista y decir que ya no hay que festejarlo. Creo que hay mucho por hacer. Pensemos que el Día Mundial del Medio Ambiente está en agenda de los organismos internacionales y de los países desde el 72. Pensemos que han pasado más de 50 años y estamos al borde del colapso ecológico. Ya no es pensar en las generaciones venideras, tenemos que pensar en las generaciones presentes. Hoy yo estoy hablando acá desde la comodidad de la fundación, en una silla, pero hay ya pueblos, ciudades, mujeres, hombres que a lo largo del mundo están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Más allá que esta conferencia en el 72 fue por ahí desde un punto de vista conmemorativo, un punto de partida para que los países se empiecen a juntar por las problemáticas ambientales, toma relevancia en el estudio de las cumbres del clima Río 92. Hay dos Río de Janeiro, Río 92 y Río +20, que fue en 2012. Pero en Río 92 se empieza a aparecer el concepto de desarrollo sostenible, entonces por eso es tan importante en la agenda mundial. De Río 92 al Acuerdo de París, que fue celebrado en el 2015, han pasado 21 cumbres climáticas. Lamentablemente, yo no estuve ahí, no he estado presenciándolas, no he leído los informes, pero bueno, no se han llegado a respuestas de los organismos internacionales y la participación de las ciudadanías para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para poder mitigar los efectos del calentamiento global y del cambio climático, ¿no? El Acuerdo de París, lo central es que se establecieron entre los distintos países del mundo mantener el aumento de la temperatura media por debajo de los 2 grados y hacer un esfuerzo para que se intente mantener por debajo de 1,5 grados centígrados, ¿no? Bueno, 1,5 grados.
Ya el panel intergubernamental del cambio climático ha establecido que si la temperatura aumenta hasta 2 grados Celsius, los daños en los ecosistemas van a ser irreversibles. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel global? Estamos en medio de una pandemia y hablamos de una minimización desde las causas socioambientales, porque la pandemia se origina a partir de un virus zoonótico, ¿no? Y eso no está en los grandes medios de comunicación, no está en los discursos de los líderes de toma de decisiones, de las grandes potencias mundiales. Se habla de un discurso de guerra, de un enemigo invisible, este virus que apareció mágicamente en nuestras vidas, pero no se habla de que este virus es consecuencia de nuestro accionar y nuestro avance sin límites sobre los ecosistemas. Entonces estamos en emergencia sanitaria, económica, social, pero no estamos en emergencia climática todavía. Acá tomé algunos datos de distintos organismos internacionales que me gustaría compartir con ustedes. En el año 2019 fue el segundo con la temperatura media global más cálida desde 1880, según la Organización Meteorológica Mundial. Según 1880 porque es hasta donde alcanzan los registros, ¿no? Pensemos que se utilizan unos complejos modelos matemáticos para establecer estos resultados. Desde el medio del siglo XX, la temperatura, según el panel intergubernamental del cambio climático, aumentó casi 1 grado, 0,8. Y el mes de junio del 2019, presten atención a este dato, fue el más caluroso en el hemisferio norte, desde que se tiene registro, también la Organización Meteorológica Mundial. Y entre enero y octubre, la temperatura media mundial, estamos hablando también del 2019, aumentó aproximadamente 1,1 grados centígrados. O sea que ya hay registros de que ha estado por encima del grado, ¿no? O sea que no estamos tan lejos de este 1,5 y de este 2 grados. El panel intergubernamental contra el cambio climático anticipa un incremento entre 1, 2 y 6. Fíjense que hay incertidumbre, porque si se empiezan a tomar medidas y políticas a largo plazo, sobre todo en los principales países contaminantes, se puede revertir. Pero si todo sigue como está sucediendo hasta ahora, que se llama en un concepto desde el campo académico, se llama business unusual, como que sigamos utilizando y dependiendo de los combustibles fósiles, vamos a superar por mucho la barrera de los 2 grados y los daños en los ecosistemas van a ser irreversibles, ¿no? Hoy se habla desde ciencias humanas y también desde las ciencias de la Tierra, se habla que estamos en una nueva era geológica, en el antropoceno, que Paul Crutzen, que es el premio Nobel de Química, lo denominó así, porque ya las acciones del hombre son las que están incidiendo en las modificaciones climáticas, ¿no? Y superando el Holoceno, donde hubo una regularidad climática por más de 11.000 años. Es importante para entender el punto en el que estamos, cómo ha ido avanzando la población mundial, ¿no? Para 2050 se esperan, si podemos ver el gráfico ahí, no sé si lo ven bien, con claridad, pero se espera que seamos 9.500 millones, ¿no? Hasta hace 50 años, fíjense cuántos éramos y podemos ver hace cuántos éramos hace 1.000 años y bueno, podemos seguir viendo cómo ha aumentado constantemente la población, ¿no? El tema poblacional, la problemática recae en que cada vez consumimos más, aumenta el PBI per cápita mundial en distintos países. Hay países que consumen de más. ¿Y por qué decimos que consumen de más? Y sí, porque no todos los países y las potencias son responsables de la misma forma de la situación climática, del calentamiento global. Entonces hablamos de un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son componentes gaseosos de la atmósfera que absorben y remiten la radiación infrarroja, responsable del efecto invernadero natural y antrópico de la Tierra, ¿no? Esto, bueno, seguramente ustedes, muchos ya lo conocen, porque está también en las agendas educativas hace mucho, y hoy tenemos que celebrar, porque hoy estamos ante una ley de educación ambiental. Yo tengo esperanza de que a partir de ahora estos conceptos, estos componentes estén en todas las currículas secundarias, universitarias, y todas las decisiones que se tomen a partir de ahora tengan una perspectiva y una lógica ambiental, ¿no? Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Después hay otro más que lo pueden leer ahí en la filmina. Pensemos que, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano,
los vamos a ver asociados en los informes del panel intergubernamental, este panel de expertos que comparte sus investigaciones para que los políticos y las políticas tomen decisiones de acuerdo a reducir estas emisiones y los impactos sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero? En realidad cualquier actividad del hombre genera gases de efecto invernadero, ¿no? La generación de energía, el transporte, los residuos, la ganadería, la deforestación. Fíjense por qué la generación de energía, porque la generación de energía estamos hablando de una energía dependiente, su fuente principal de los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas, carbón. No estamos hablando ahí en ese caso de energías limpias, ¿no? ¿Cómo sostenemos este ritmo de vida, ¿no? Acá estas imágenes que seleccioné, fíjense, superpoblación de autos que todos generan una combustión, dependientes de los combustibles fósiles, la contaminación lumínica, ¿no? También pensemos en que la mayoría de las matrices energéticas de los países dependen de petróleo, del gas, de los hidrocarburos. Entonces, bueno, este exceso de luminosidad no es limpia, ¿no? Entonces también produce un impacto. Y bueno, la deforestación en todo el mundo también genera emisiones, ¿no? El constante avance, se necesita producir más alimentos porque cada vez somos más y cada vez consumimos más. Bueno, acá está el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina del 2016. ¿Por qué del 2016? Porque es el último registro que podemos encontrar en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. En breve ya vamos a tener el informe de 2020 a disposición de todos los que queramos consultar. Fíjense cómo está compuesta el inventario de gases de efecto invernadero de Argentina. Primero y principal, recientemente dije que Argentina no es uno de los principales países contaminantes en relación a las emisiones. El 0,74 de las emisiones, pensemos a nivel porcentual, prácticamente somos inexistentes a comparación de otros países en relación a emisiones. Pero nuestra matriz de emisión está compuesta principalmente por la energía, la generación de energía, porque no es energía limpia. Los procesos industriales y los usos de productos hace referencia a un 6%. Y fíjense el campo, el agro, el nivel de emisiones que tiene, ¿no? 37%. Pensemos que los feedlots y las cabezas de ganado, tener tantos animales en esas condiciones, genera emisiones, ¿no? Y también ahí hace referencia a agricultura, ganadería y otros usos de la tierra. También hace referencia a toda la producción y el agro que nuestra matriz económica, productiva, está reprimarizada y prácticamente toda nuestra soja que producimos es para alimentar animales de otros países, por ejemplo de China, que es un socio estratégico y económico hoy en día de nosotros, ¿no? Entonces, por eso ese nivel de emisiones, que sobre todo también son de metano, es tan alto. Si uno consulta el inventario de gases de efecto invernadero de Argentina y otros países, vamos a notar que en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, agricultura, ganadería y otros usos de la tierra va a tener un porcentaje más alto que otros países que dependen, su matriz económica está distribuida de otra forma. Acá está más diferenciado, van a ver a nivel porcentual la ganadería el 21%, aporta a este 100%, el transporte el 13%, generación de electricidad un 13%, ahí está el cambio de uso del suelo, también está contemplado los desmontes. Este documento también se los puedo posibilitar para que ustedes después con detenimiento lo puedan consultar. Y en las emisiones globales, recién estábamos viendo las de Argentina, fíjense, las emisiones globales, principalmente el 73% es energía, ¿no? Generación, acá también está incluido el transporte. Y agricultura y ganadería, fíjense que es mucho más chico a nivel mundial que el componente que tenemos nosotros y otros países de la región latinoamericana, ¿no? Bueno, acá es emisiones per cápita. Fíjense que en los medios de comunicación, en los discursos políticos, se habla de China y la India como principales contaminantes, ¿no? Y los principales responsables también, junto con Estados Unidos, lógicamente. Pero fíjense, en China y en India son muchos millones de habitantes, pero fíjense, en Estados Unidos, el nivel de emisión per cápita es mucho más alto que en cualquier país, seguido por Rusia, Japón. China no está entre los más contaminantes en relación a emisión per cápita. Obviamente, en emisiones después globales, por toda la industrialización que tiene China, sí va a ser el número 1.
Bueno, ¿y dónde nos hemos metido, no? Este es el consumo global de energía primaria. Fíjense cómo está compuesta, principalmente por petróleo, por gas natural y una medida muy chica aún de energías renovables, ¿no? El carbón, pero fíjense el petróleo, la magnitud que tiene, ¿no? A diferencia de lo que es todavía las energías renovables. Al igual que en Argentina y muchos países todavía tienen escasa inversión en energías renovables. Pero no es un problema de este gobierno y de anteriores, es un problema, es una matriz, es una conflictiva sistémica, ¿no? Que hay que parar, por así decirlo, la pelota y ver qué modelo de desarrollo queremos construir. Bueno, en este contexto, ¿es posible ser carbono neutral? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hace unas semanas Biden, el presidente de Estados Unidos, se comunicó con el resto de los presidentes ante la emergencia climática y hubo una propuesta de ser carbono neutral. Y Argentina aceptó ser carbono neutral a 2050. Pero yo me pregunto también, ¿y el consumo? Porque ¿de qué sirve hablar de energías limpias si no tampoco pensamos en el consumo, en nuestros hábitos de consumo? Por ejemplo, lo que sucede con los autos eléctricos. Si ahora quisiéramos cambiar todos los autos que utilizan los combustibles fósiles y queremos hablar de autos eléctricos, vamos a cambiar todos los autos, ¿qué vamos a hacer con los autos, con los nuevos, con los viejos? Vamos a estar cambiando constantemente los autos eléctricos en función de salir un nuevo modelo. ¿Qué vamos a hacer con todos esos residuos? Yo la verdad que no tengo esa respuesta. No se puede, para mí todavía no. Tenemos que hablar más de consumo y estos sistemas de producción. Y obviamente, yo creo que ninguno de nosotros acá que estamos conectados, nosotros y nosotras, somos libres a la hora de consumir. Estamos bombardeados por publicidades, por los medios, por los discursos. Entonces es muy difícil tener libertad a la hora de consumir y no caer en ese entramado. Y bueno, por eso, no hacer un mal uso de la tecnología. Las tecnologías son fabulosas para mitigar contra el impacto del cambio climático, pero bueno, tenemos que hacer un buen uso de la tecnología. Bueno, un concepto que me interesa destacar es el de deuda ecológica. Hace minutos adelanté algo respecto a esto y hace referencia a que no todos los países y no todas las naciones son igual de responsables ante este deterioro del medio ambiente, porque China, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido, tuvieron tiempo de desarrollarse, produjeron emisiones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. China está en crecimiento constante desde hace 20 años, entonces, bueno, ahora tiene que frenar su producción porque hay que pensar a nivel global. En la cuestión climática nadie se salva solo, nos salvamos como planeta. Si no, bueno, están ahí los planes de ir a Marte, que ya se están poniendo en agenda, que no es la solución. Bueno, y acá quiero compartir con ustedes algunos de los datos. Dice, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales desde 1988 corresponden a 25 empresas y entidades estatales, como ExxonMobil, Shell, Chevron, son algunas de las mayores emisiones. Fíjense que son petroleras en su mayoría. Si continúa la extracción de combustibles fósiles al ritmo actual, durante los próximos 28 años, las temperaturas medias subirán cerca de los 4 grados. Fíjense que es superior al pronóstico del panel intergubernamental, porque el panel intergubernamental de expertos esperan que se hagan cambios antes, ¿no? Entre 1751 y 2010, solo 90 empresas fueron responsables del 63% de las emisiones acumuladas. Fíjense el porcentaje de Estados Unidos y Gran Bretaña, el 60% de las emisiones en 1900, prácticamente las demás naciones no existían en esta contribución, ¿no? Y hoy entre Estados Unidos y China, más del 40%, ¿no? Impactante el dato, ¿no? Bueno, en relación a las petroleras y a Shell, hace unos días la justicia de los Países Bajos ordenó a Shell a que reduzca sus emisiones, ¿no? Es un fallo histórico y es un antecedente que seguramente los compañeros y compañeras a lo largo de las jornadas van a hablar de este antecedente histórico, sobre todo cuando se toque la parte de derecho y justicia ambiental. Bueno, Biden, también ahí recorté la declaración de Biden de comprometerse a recortar las emisiones, y de China, ¿no? Estas promesas a poco plazo, porque ¿cuántos periodos va a estar Biden? ¿Va a ser una política de Estado o va a venir otro presidente y va a decir, no, hay que seguir desarrollándose, vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles? Bueno, las causas directas de las emisiones son más o menos las que estuvimos hablando: crecimiento demográfico, esto ocasiona una gran demanda de recursos, aumento del consumo. Estas son causas directas, y sumadas a las indirectas, ¿no? Industria, minería, energía, viajes, que afectan e impactan sobre la biodiversidad, ¿no?
una biodiversidad que está mostrando en todo el mundo, ya que no va a soportar nuestro impacto, ¿no? Bueno, y acá quería destacar algunos de los riesgos climáticos, ¿no? De lo que va a generar este cambio climático y este calentamiento global sobre el planeta Tierra, ¿no? Cambios crónicos como cambios en los patrones de temperatura, estrés de calor, variabilidad de la temperatura, cambios en los patrones de los vientos, cambios en los patrones de las lluvias. Y fíjense algunos riesgos más agudos: ciclones, huracanes, tifones, sequías. Realmente el mundo va a ser muy distinto en unos años al que conocemos, ¿no? Y nuevamente recalco que es fundamental no ser egoísta y pensar en esta generación y en las que vienen, ¿no? Que nos falta tanto. Bueno, avance y destrucción del ecosistema. Ya se habla en las ciencias de la Tierra y en las ciencias humanas de una sexta extinción de origen antrópico, a diferencia de las 5 anteriores que se explicaban por factores exógenos. Las especies, los ecosistemas van a tener dificultad de adaptación y resiliencia porque es tan fuerte el impacto y avance tan rápido el hombre, el crecimiento, el consumo, que no tienen posibilidad de adaptación y resiliencia, ¿no? Bueno, acá recomiendo un documental, está en Netflix, habla del daño que ocasionamos sobre los ecosistemas marinos, y esta foto del Amazonas en el 2019, donde 2019 y 2020 sufrió incendios de gran magnitud. El Amazonas, como lo conocemos públicamente como el pulmón del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar si en unos años no contamos más con el Amazonas? Bueno, y Argentina, desafíos ambientales, ser carbono neutral a 2050, ¿es posible? Yo no lo sé. Hoy en este momento estamos muy lejos de ser carbono neutral, tenemos una dependencia en nuestra matriz energética muy alta a los combustibles fósiles. Reservas de litio. ¿Por qué escribí esto acá? El litio es un mineral fundamental para esta transición energética, ¿no? Y Argentina y Bolivia y Chile tienen reservas de litio muy grandes. Bueno, acá surge una pregunta, ¿no? Necesitamos del litio, pero no vamos a pensar en nuestros hábitos y patrones de consumo. Va a haber ahí luchas y conflictos socioambientales porque están los pueblos originarios, los pequeños pobladores, que denuncian los daños de las empresas mineras sobre los ecosistemas, sobre los pueblos. Entonces, son preguntas. Yo no traigo esas respuestas, pero son preguntas que quería compartir con ustedes. Megaminería, ¿no? Pensemos en los conflictos en Mendoza, en Chubut, que se están dando, en Catamarca, respecto a la megaminería. Miles de denuncias socioambientales respecto a esto, pero seguimos utilizando celulares, seguimos utilizando computadoras. Es complejo el asunto, ¿no? Vaca muerta. Argentina establece que va a ser carbono neutral, pero seguimos invirtiendo en vaca muerta. ¿Cuál es el sentido? ¿Hay un sentido? Yo tampoco puedo responder eso. Y el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Desmontes, incendios, el paquete tecnológico de Monsanto, la utilización excesiva de glifosato, cuando tenemos un gran porcentaje de pobreza en nuestro país. Y es una cuestión que no podemos, no ahora estamos en una situación sanitaria excepcional, y bueno, y me gustaría también que digamos crisis ecológica, pero además tenemos un campo como para alimentar a tanta gente y no lo podemos hacer porque, bueno, también necesitamos las divisas, que ingrese dinero a nuestro Tesoro Nacional. Por eso es un asunto complejo. Entonces ya podemos decir con todo esto que nuestro modelo de desarrollo es insustentable, ¿no? Porque si tenemos un país tan rico y tenemos tanta pobreza, es complejo, un problema que viene hace bastante y no lo podemos resolver. Bueno, ¿qué camino seguir? Requiere una construcción de un nuevo modelo de desarrollo, una perspectiva ambiental en cada política que se vaya a tomar. Educación ambiental en todos sus niveles. Nivel universitario, todos los profesionales de todas las disciplinas se tienen que formar con respecto al medio ambiente. No puede ser ya un tema, no puede no estar en las mesas de discusión políticas, en todos espacios, desde la medicina, la arquitectura, el derecho, contadores, profesores, maestros, todos tienen que estudiar en base a una perspectiva ambiental. La participación ciudadana es fundamental, invitar a los movimientos socioambientales, al feminismo. El ambientalismo tiene que aprender tanto del feminismo, tanto. Fíjense, si hoy las luchas ambientales fueran como las feministas, estaríamos en otra etapa, estaríamos en una etapa de transición, una etapa de logros. La juventud y los movimientos socioambientales tan importantes en Argentina
que gracias a los jóvenes y a las jóvenes entre 18 y 20 años ha llegado a la agenda de los medios, de los políticos. Es impresionante, ¿no? El caso de Greta. Y bueno, la empatía, ¿no? Con el otro, la otra, esta generación y las próximas, ¿no? La empatía es tan importante, ¿no? Porque no podemos avanzar sobre los territorios de los pueblos originarios, no podemos contaminar los ríos de los pequeños pueblos y regiones. Hay que repensar el modelo que ya está mostrando hace años que no es sustentable. Bueno, muchísimas gracias, disculpen si me pasé de tiempo y bueno, nuevamente fue un honor estar participando en esta jornada. Acá les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud respecto a los datos, cualquier cuestión, así que bueno, muchísimas gracias. Muy bien, bravo Bernie, muchísimas gracias a vos, súper interesante. Es muy importante todo lo que contaste porque se trata de las razones por las cuales estamos hablando de crisis climática, la importancia de que la política le ponga interés en la temática. Me parece muy interesante lo que comentabas acerca del consumo, ¿no? De la importancia que tienen nuestros hábitos de consumo. Antiguamente, cuando algo se nos rompía, tratábamos de repararlo, no sé, el motor de la heladera, hoy la tiramos y compramos otra. Entonces, todos nuestros pequeños hábitos de consumo hacen que nosotros, digamos, con mucha influencia perjudiquemos e impactemos en el ambiente. Me parece súper importante también destacar que si bien nosotros podemos hacer mucho, cada uno de nosotros podemos aportar un montón, bueno, lo principal es pensar en cómo generar nueva energía, digamos, y los métodos de la agricultura, la ganadería, digo, los porcentajes altos son de estas industrias, así es que bueno, mucho para pensar y reflexionar. Muchísimas gracias Bernie, un placer escucharte. Bueno, buenísimo también tener acceso a tu mail porque eso habla de la posibilidad de comunicarnos y seguir trabajando en conjunto, sobre todo, bueno, docentes que estén viendo hoy esta transmisión. Bueno, vamos a presentar al próximo disertante, una persona a quien admiro muchísimo, que fue una de las primeras personas que escuché hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se está cambiando de compu, así que le vamos a esperar mientras lo presentamos. Él es Fernando Moschella, tiene 32 años, es puntano, es estudiante avanzado de Medicina Veterinaria, estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto y actualmente está finalizando la especialidad en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo de San Luis, donde desde hace 2 años es ayudante alumno de la materia Patología Médica. Es inseminador de ganado bovino y caprino, ha trabajado en la administración pública, en la Secretaría de Medio Ambiente y actualmente es titular de la Asociación Horizonte, que es la madre de dos instituciones educativas, el Instituto Horizonte y la Escuela Generativa Horizonte. Desarrolló junto a un equipo multidisciplinario el proyecto inicial de la Escuela Generativa Academia Auria Azul. Trabaja y colabora con ACNUR Argentina bajo la figura de Ponchos Azules. Fer, no sé si ya estás acomodado por ahí. Juli. Ahí te veo. Ahí te veo con el nombre de Bernie. De Bernie, sí, porque tuve problemas con la computadora de mi audio, así que bueno, después el compu. Hoy soy Bernie, un poco Bernie. Tu micro se golpea un poquito. A ver si lo podemos acomodar ahí. Todo. Gracias, Juli, por tus palabras. Totalmente quiero un montón. Escuchamos muy, muy bajito, Fer, perdón. ¿Para mejor? A ver, habla un poquito, a ver si te escuchamos. ¿Ahora? Ahí, genial. Perfecto. Había interferencia. Perfecto. Bueno, Fer, un placer tenerte y poder escucharte hoy. Bueno, gracias, Juli. Yo también, como te decías, expresabas tu afecto, yo también.
hemos trabajado en muchas cosas, desde a poquito siempre a más grande. Bueno, gracias por invitarme a la Fundación. La verdad es un espacio necesario, me parece. Es algo que nos debemos. Totalmente, totalmente. Agradecemos a la Fundación Luminar por ocuparse de esta temática tan importante, de buscar los mejores expositores para poder escuchar y bueno, aprender junto a ustedes de esto que nos toca a todos. Así que bueno, te vamos a escuchar, te dejo a vos y bueno, adelante. Ahí, ¿vale? A ver, tenemos ahí hago la presentación, dame un segundo, Juli. Cómo no, no hay problema. Bueno, mientras agradecemos a todos y a todas que estén aquí en esta primera jornada tan importante para nosotros, para nosotras, para nosotres. Gracias por sumarse. Pronto vamos a tener varios viernes con nuevas temáticas, nuevos disertantes que nos están acompañando acá varios. Lo veo a Ale Cordido, veo a Celina y bueno, en un ratito vamos a estar escuchando a Georgie, que también está desde otra provincia acompañándonos y va a ser un placer escucharla. Fer, ¿estás preparado? Ahí estamos viendo, perfecto. Excelente, Fer, nos quedamos con vos. Fer, ¿nos escuchás? Bueno, recuerdo, por las dudas, aquellos que sean docentes, está el formulario de inscripción por el puntaje docente, así que pueden ir al link de YouTube, pueden acercarse por ahí en los comentarios, ya estamos dejando el link para que accedan al puntaje. Ahí está, ahora sí. Bueno, lejos de ser un espacio de transmisión, pretendo que sea un espacio de construcción, que podamos construir entre todos. Esta es simplemente una visión, una mirada de los objetivos del desarrollo sostenible desde la educación infantil. Esta es una foto de la escuela de hoy, que tiene un significado creo importante. Las puertas están abiertas, pero también están cerradas. Es un momento, importante para la educación. Volvemos en unos días a las clases y recuerdo el primer día que volvimos este año, la directora subió esta imagen desde su despacho, que es afuera, en el patio, así que este año también vamos a desearles un buen comienzo a todas las escuelas. Bueno, como les decía, creo que tenemos que usar este espacio para conocer la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, propiciar un espacio para la implementación en un contexto local de estos objetivos y fortalecer nuestras instituciones, las instituciones a las que pertenecemos, a través de este tipo de documentos. Bueno, acá vuelvo a decir, vamos a construir, no pretendo transmitir. Como mínimo, la educación tiene que desarrollar la personalidad, las aptitudes, las capacidades mentales del niño, inculcar el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales. Discúlpame que te interrumpa, pero no estamos viendo la imagen.
Nos están diciendo por chat que no se ha modificado la imagen, se ve solamente ciclo de formación ambiental. Ahí va. Apa, ahí está. Anda así seleccionando desde ahí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve perfecto, exacto. Genial. Bien. Esa entonces era la imagen que te había mandado la directora. Esa Ahí es la de va. la escuela, se ve. Esa es la de la directora. Bien, genial. Desde su despacho afuera. Va a estar frío ahora. María Paz, un saludo a ella. Bueno, y vengo a hablar en nombre de un equipo, pero ahí vamos a llegar a eso. Como mínimo, la educación tiene que estar dispuesta para desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental de los niños y las niñas, e inculcar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, inculcar amor y respeto a su identidad cultural y también a las distintas, a las propias, generar en el niño la capacidad de asumir una vida responsable en una sociedad libre y con un espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad, respeto al medio ambiente natural. En este contexto es que nosotros aplicamos los objetivos del desarrollo sostenible. Antes, anoche, ayer hacía el ejercicio de preguntarle a un niño, ahí en el grupo de la escuela, por WhatsApp, que para qué deberían existir las escuelas. Y me pareció importante, porque lo otro es lo que dice la Convención de los Derechos de los Niños. Necesitamos escuchar y preguntarles a ellos, y me parece que esto es lo que más representa los objetivos del desarrollo sostenible. El niño dice que es para mantener una buena y estable educación, así teniendo más chicos aptos tanto a nivel educativo como social. Me gustó lo que dijo y le pregunté cómo hacía la diferencia entre lo educativo y lo social. Y me respondió claramente, no es lo mismo que yo sepa hacer cálculos matemáticos a que sepa compartir o cómo comportarme en una entrevista laboral. Esto siguió. Dice que esto le va a ayudar a generar amigos y hasta un simple contacto diciendo hola, sumado a la enseñanza académica. O sea que entendió todo. Lo académico en la escuela es muy poquito. Lo primero son los valores, las competencias, la personalidad. Y bueno, abajo se burlaron un poquito y también es parte del aprendizaje. Para nosotros, yo vengo a representar a la Asociación Horizonte, que es una asociación que funciona hace 31 años en la provincia de San Luis. La fundó Marta y Ana, una de ellas es mi mamá. Y el logo, el lema es Educando por la Paz de la Humanidad. Para nosotros lograr esto, nuestra cabeza, el proyecto institucional, tiene algunos documentos concretos que son nuestras bases, nuestros valores, desde donde disparamos el proceso. Obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento sumamente importante para nosotros. La Convención sobre los Derechos del Niño, por esto que te decía recién, preguntarle al niño para qué quiere ir a la escuela, qué es lo que necesita, a dónde está su aspiración, dónde lo va a llevar su personalidad y sus rasgos. La Ciudad de los Niños es un proyecto político que es muy interesante, es de Francisco Tonucci, es un pedagogo, pero que no se queda en un proyecto educativo, sino que lo traspasa a un proyecto político. La Ciudad de los Niños es la aplicación de la Convención de los Niños, es decir, darle a los niños la autonomía para que ellos se puedan manejar en una vida social. El Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente es un documento espectacular, que también trabaja con objetivos y con metas, como en los objetivos del desarrollo sostenible. Es un documento hermoso, espectacular, que a nosotros nos sirve para comprender la realidad, el terreno, dónde estamos parados. Los objetivos del desarrollo sostenible, que los vamos a ver un poquito más en profundidad, y esto es lo último que ha entrado en el proyecto educativo, es este nuevo concepto, este paradigma, que es una sola salud. Este es el paradigma actual que maneja la Organización Mundial de la Salud. Ya es sabido que está la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas y obviamente la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué expresa brevemente este concepto? Es que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud animal y también tiene que haber un equilibrio con la salud del ecosistema, es decir, con
a priori con las plantas que nutren a los animales, que nutren a los humanos, y si alguno de los tres eslabones falla, el ser humano entra en conflicto. Para entender un poco más esto, el 60% de las enfermedades humanas producidas por microorganismos tienen un comportamiento zoonótico, que es un concepto que lo introdujo Bernie recién, es decir, que se pasan de humanos a animales. El 75% de las enfermedades emergentes y reemergentes, y aquí está el coronavirus, son de comportamiento zoonótico. El ser humano al año es víctima de 5 enfermedades nuevas que no se conocían, que tienen un componente zoonótico, y también tenemos un gran problema a nivel mundial, que es la resistencia antimicrobiana. Todos estos documentos, estos marcos teóricos, son los que nosotros tenemos que, según la visión de la institución, es tener en claros para poder hacer esto que pedía Agustín, este niño, poder convivir en un planeta, con amigos, en sociedad, en comunidad. Tenemos que tener en cuenta estas características. Ahora tenemos que abrir el panorama a una situación que nos parece sumamente importante, que es el tema de los refugiados. Creemos que sí, es una parte importante que va a salir de los derechos, del documento de los derechos humanos. Necesitamos eso y todavía no lo estamos incorporando, pero es lo que se viene. Entonces, en esta imagen lo que se ve son caminos neurales. Nosotros, para llegar al lema que es Educando por la Paz de la Humanidad, tenemos que transitar en cada uno de los proyectos, en cada una de nuestras acciones, transitar en estos caminos y que van tocando los distintos documentos, y el resultado es la escuela misma. Acá pongo una fotito de unas catitas. Estas son las agapornis. Estas son nativas de África y tienen como característica que hacen pareja hasta su vida, y cuando uno o una fallece, ellos se toman un tiempo para decidir qué hacer con su vida. Pongo esto porque me parece que los objetivos del desarrollo sostenible son inseparables de los derechos humanos. Simplemente es para eso. Y aquí hay una diapositiva donde podemos ver, por ejemplo, algunos de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo se vinculan con los distintos derechos que hemos ido adquiriendo con la evolución del pensamiento y de las políticas. Hasta el derecho a la igualdad en la economía entre hombres y mujeres. No me quiero detener en esto, pero sí dejar claro que los objetivos del desarrollo sostenible van de la mano con los derechos humanos, son la implementación. Este material se los voy a dejar, por eso les puse todas estas, no son tan importantes. Este es el origen de los objetivos del desarrollo sostenible. Son los objetivos del desarrollo del milenio, mucho menos ambiciosos, pero sumamente importantes. Fueron la base. Son 8 objetivos y 28 metas. Y son dibujitos muy lindos, pero si los relacionamos con los que van a venir, que son los ODS, hay algunos cambios hasta en los dibujos. Y esos son las maneras de pensar nuevas que tenemos. Como por ejemplo, miren, el de igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, está mucho más evolucionado en el de ahora. Y son detalles, o este que dice lograr una sociedad global, parecieran ser todos varones, y ya sabemos que no es así. Y los objetivos fueron cambiando porque fueron cambiando los paradigmas. Entonces, esto se los nombró también como objetivos a medio camino, no porque no pudiesen llegar al final, sino que muchas veces en las organizaciones que tienen proyectos o objetivos a muy largo plazo, es necesario plantear estos objetivos más cortos o de tipo posta, que se le dice. Entonces, tengo que llegar acá para seguir para adelante. Eran recetas de países ricos ayudando a pobres. Algunas solo se aplicaban a países del sur. Se centraron en la cantidad, no en la calidad. Eran similares para todos los países, no se interrelacionaban, pero también porque eran pocos y porque no se conocía todo lo que se llegó a conocer después cuando se cerraron estos objetivos. Fueron logros significativos, pero diferenciados. Por ahí suena un poco que no fueron tan buenos. Y esa sensación me dio cuando hice la presentación, pero es todo lo contrario. Los admiro, me gustan y creo que fueron las bases. Ahora tenemos esto.
Fíjense, los logos fueron modificándose, o sea, no es solo un lápiz, sino un lápiz y un papel, y eso es importante porque no es solo escribir, también hay que leer. Y desde la comunicación fueron también modificando estas cuestiones. Igualdad entre el hombre y la mujer, ya no se llama igualdad entre el hombre y la mujer, y el signo es mucho más abarcativo. Y ese es un ejemplo claro, ¿no? Pero creo que es claro lo que estoy diciendo. Entonces, estos aparecen cuestiones distintas. Acá se plantea que el desarrollo, el modelo que se estaba planteando no era sustentable, y aparece una gran diferencia con los objetivos del milenio. Todos los objetivos y las metas se centran ahora desde la desigualdad y la exclusión social. Aparece la equidad, y aquí creo que en la equidad es donde las disidencias y las grandes luchas sociales actuales han generado grandes avances en la equidad. Son políticas y son objetivos que se aplican a todos los países. Esto les da universalidad. A todos los agentes sociales se los compromete de alguna manera a trabajar por esto. Y de 8 objetivos pasamos a 17 y casi 200 metas. Entonces el alcance fue mucho mayor. Como claves, la universalidad. Cuando hablamos de objetivos del desarrollo sostenible, hablamos de todo el planeta, hablamos de todo el universo humano. Cuando vemos que hay desigualdades de género, desigualdades de ingresos en el sector agrícola, eso pasa en todo el mundo. Hay que centrarnos en la equidad para tener estas batallas, la sostenibilidad y lo que nombré recién, y quiero resaltar 2, que es la interrelación, empezar a trabajar. Si trabajamos con el objetivo del hambre cero y trabajamos con la huerta, bueno, podemos también trabajar cómo es la perspectiva de género de esta comunidad, de esta población. Más de la mitad del alimento que nosotros consumimos la producen las mujeres y los niños y las niñas, pero a su vez tienen solamente el 10% de la tierra en términos de papeles. Y después también plantear el punto de partida. Los objetivos son puntos de partida. Muchas veces son tan inaccesibles o no los podemos imaginar en nuestra realidad porque somos un país en desarrollo y muchos están pensados ya, por ejemplo, cambiar la matriz, como nombraba Bernie, cambiar la matriz energética. Sí, no lo pensémoslo como un punto de partida para empezar. Esta es una filmina, no es robada porque la hice yo con Celi, pero era cuando trabajamos en el ministerio, y acá estaban los objetivos del desarrollo sostenible de fondo, como si fuesen un álbum, y empezamos a poner políticas de la provincia de San Luis que aplicaban a los objetivos del desarrollo sostenible. Y eran como figuritas, y los fuimos llenando. Y esta era dinámica. En un momento esto estaba lleno de figuritas y el álbum no se veía. Y era fantástico. No podía poner eso porque no lo pude pasar, pero quedaba lindo. Creo que San Luis plantea un campo de juego lindo para trabajar con los objetivos del desarrollo sostenible. Uno ve que se implementan políticas que realmente vienen a solucionar o a tocar o a plantear desde la política pública las cosas que uno lee y que aparecen en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y acá esto es en la época de Macri, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para su plan de pobreza cero, aplicó los ODS y acá marcó en un documento que es público cómo iba a trabajar en función de las políticas y los objetivos. Y acá, ven, no me voy a detener, pero se los voy a marcar. El campo argentino no tiene la igualdad. Fíjense que les marco acá. Sabiendo que las poblaciones campesinas sufren de desigualdad, que las poblaciones campesinas son los que tienen más índices de deserción escolar, son los que tienen menos posibilidades en todos los lugares, no lo aplica. Y después la protección social la siguieron manejando como tanto como eso nunca quisieron que se manejara, que era desde la asistencia, como le decían, y la mantuvieron igual. Y no fueron a las economías para la protección social, no pensaron en hacer casas, barrios, no pensaron en mejorar las cloacas, no pensaron en energía para la gente. Entonces, nada, lo dejo para que lo pensemos. Un contexto positivo para los objetivos del desarrollo sostenible
un contexto un tanto desfavorable. Esto cambió, esto es del 2015. Entonces, a modo de laboratorio, que es como nosotros nos sentimos un poco científicos en este sentido, Horizonte, que puede ser un sinónimo entre Escuela Generativa Horizonte, Instituto Horizonte y Asociación Horizonte, lo vamos a tomar como un sinónimo, es tipo un laboratorio. Y me gustan los dibujos también, y lo pensaba como con Dexter. Dexter es un tipo muy ordenado, que tiene mucha capacidad, es muy inteligente, pero tiene a Didi. Y Didi lo pone a prueba todo el tiempo. Y Didi es el que rompe su invento y le demuestra que todavía no está listo para salir. Y es un poco, creo que es el ánimo que tenemos que tener las instituciones, también animarnos a probar. Obviamente que hay organizaciones o instituciones internacionales que marcan la cancha, regionales, nacionales y locales. Y en ese sentido creo que San Luis, y sobre todo ahora que está posicionado de otra manera con Nación, tenemos un contexto hermoso. Entonces ahora ya vamos a pasar, esto me interesa. Acá en el laboratorio es el cómo, el qué y el dónde. El cómo. Para nosotros la construcción del conocimiento es de los niños y de las niñas. Ellos saben. Nosotros lo que hacemos, los docentes que estamos ahí, es garantizamos que ellos alcancen su nivel más elevado, con participación y contribución de todo el mundo. Todo el mundo está a nuestra disposición. La inteligencia es un recipiente seno que se modifica y enriquece por reestructuración. No son niños que vienen vacíos, son niños que vienen y que traen conocimiento. Como bases tenemos la diversidad, estamos abiertos, es una escuela que se puede entrar y se puede salir, porque el conocimiento tiene que entrar a nuestra escuela. Nosotros no somos fuente inagotable de conocimiento. Nosotros necesitamos que los chicos y las chicas, los niños y las niñas traigan el conocimiento. Trabajamos desde lo cercano, es decir, que cuando empezamos a pensar cómo trabajar los ODS en este caso, tratamos de buscar cómo podemos meternos ahí, desde lo cercano, que ellos lo sientan, lo toquen, lo miren, y desde ahí al gran nivel de abstracción, porque también los objetivos del desarrollo sostenible están pensados en un nivel de abstracción que no cualquiera los puede comprender. Después el grupo es lo constante en la edificación y elaboración de los contenidos. El grupo es el lugar de encuentro, termina siendo el lugar de encuentro, pero para llegar al lugar de encuentro tuvo que ser el lugar de los puntos de vista diferentes, la diversidad. Ese es el cómo. Este es nuestro método. El qué, los objetivos. Vamos, solo voy a hablar de los objetivos. He mostrado varios documentos madres, este es el que nos interesa. Por ejemplo, en la huerta, nosotros trabajamos los objetivos del consumo, del agua, del clima, el hambre, la pobreza, la igualdad de género, la salud. Planteamos disparadores. Tengo algunos números que la verdad que son algo tristes, pero en los países en desarrollo ya el 90% de los niños y niñas están matriculados. El 90% lo ha logrado. Ahora, como dice Tonucci, es la escuela de todos. Ahora todos van a la escuela. Pero sí hay 60 millones que todavía no. Hay 60 millones de niños y niñas en el mundo que todavía no van a la escuela. Y la mitad, obviamente, o más, son africanos. 617 millones de jóvenes carecen de alfabetización básica. 617 millones de jóvenes carecen de alfabetización básica. Una de 4 niñas de entre 15 y 19 años no está empleada, no estudia y no se capacita. Una de 4. Y los varones, 1 de 10. Miremos si no somos desiguales. Entonces, ¿cómo enfrento a estos niños y niñas para que vayan a la realidad, a encontrar soluciones para las problemáticas que los preparamos y sabemos que van a tener? Entonces, los ODS nos enseñan, nos traen una mirada global de las problemáticas y nos dicen que esto no nos pasa solo a nosotros, son universales. Entonces, si yo al equipo, que es un gran equipo el que trabaja, empezamos nosotros a alfabetizarnos en objetivos del desarrollo sostenible, empezamos a pensar en desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Y hoy lo vi a Bernie queriendo romperme todo lo que yo tenía en la cabeza y que lo reconstruya, y que vaya de nuevo, y que piense, y que repiense, y que rehúse.
porque acá no hay recetas ya establecidas, esto es construcción. Entonces, cuando decidimos empezar con los objetivos del desarrollo sostenible, necesitábamos lo cercano. Entonces, acá, en ese momento, yo había propuesto la huerta, pero el cantero que teníamos ahí era lo único que había, porque estábamos en el centro. Y me acuerdo que mi madre me dice, pero vos querés darle de comer a los niños o vos querés alfabetizar en objetivos del desarrollo sostenible. Y me fui un poco triste, angustiado, no sabía qué me pasaba, y después comprendí que eso es lo que me pedía, era que vaya a lo cercano. Ahí, un pequeño contacto, un espacio donde se puedan hablar de estas cosas. Esto que se ve acá era todo el cantero que teníamos, no había más. Teníamos una planta nativa, empezamos a trabajar con la carqueja, en un pequeño espacio, en el centro, porque va de nuevo. Nosotros no queríamos la huerta, nosotros queríamos hablar de los objetivos del desarrollo sostenible para mitigar todas las desigualdades, porque ser niño, y sobre todo ser niña, en este mundo no es fácil. Recién hablamos de los gases de efecto invernadero que vienen del sector del campo. Para una madre, parir o ser madre y es del campo, tiene 3 veces más de posibilidades de que su hijo muera en el parto. O sea, por el solo hecho de ser del campo, y acá empezamos con la incubadora. Teníamos unos poquitos huevos de codornices, porque en el año 2015 me estuve preparando todo el año para ir a hacer una pasantía al Instituto Pasteur, Louis Pasteur de París, que es un instituto microbiológico de referencia. Esos fueron los primeros que aislaron el virus del SIDA. Y para prepararme fue una batalla intelectual, de la cual en el podio quedé tercero, no llegué, era muy competitivo, y nos dieron muchos volúmenes para estudiar, y entre las cosas que nos dieron los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí lo tomamos en el 2015, recién salidos del horno. Y los profesionales ahí nos decían que nos protejamos de 2015 estoy hablando, de la gripe aviar. La gripe aviar iba a venir a diezmar. Entonces pensamos, ¿cómo puedo explicarles a los niños y a las niñas que hay un animal que nosotros comimos, que genera contaminación y que nos va a poner en peligro si nosotros no cambiamos nuestra manera de consumir y de concebir nuestra salud, la salud animal y la salud ambiental como un todo? Entonces empezamos con una incubadora y empezamos con las codornices, porque las codornices son muy pequeños, sus huevos pesan de 8 a 10 gramos, cuando un huevo de gallina pesa 60. Entonces el tamaño, para estar en el centro, era lo que nosotros necesitábamos para el primer contacto. ¿Cómo hablar de esto que se viene? ¿Cómo prevenir las enfermedades zoonóticas que van a diezmar? Hoy tenemos el coronavirus, o sea que de alguna manera nos adelantamos. Y los chicos estaban felices con su incubadora y nacieron los primeros codornices. Miren el pequeñito tamaño, este pocito tiene 4 días, 5 de vida, y esas codornices son muy pequeñas. Transcurrimos por muchas experiencias. Los chicos le pusieron un nombre, se llamó Incubando Sueños, fue girando el proyecto, y la gente traía los huevos, los incubamos y se llevaba los pocitos. Y ahí empezamos a trabajar la soberanía alimentaria, y se nos abrió un panorama enorme. Con una huerta así, y con un gallinero, este era nuestro gallinero. Nosotros no necesitábamos un gallinero, necesitábamos hablar de esto, traer a lo cercano, a la experiencia de los niños, de esto que se está viniendo, para prepararlos para un mundo cambiante y que los tiene a ellos en jaque. Y después la cosa cambió, nos fuimos al volcán, los espacios se hicieron muchísimo más grandes. Y los espacios de huerto también. Entonces ya crecimos y pudimos empezar a comer nuestra producción de manera masiva. Y ya la producción empezó a ser más copiosa, más verde, otro olor, otro sabor. Estos son otros años. Los chicos ya comían todos los días, o al menos sabían que podían comer. Esto más a fin de año, había plantas de tomate. Y hoy se inaugura una nueva huerta, con el proyecto se espiraló y se fue haciendo más grande, y ahora estamos trabajando con este concepto de la profe de primaria, que es la huerta circular, que ya trabaja con otra energía,
pero que no deja de ser una parte más avanzada de la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Y de ese pequeño gallinero pasamos a este y tenemos un vivero, pero no es el ánimo tener gallinas en un gran gallinero y ediliciamente ser enormes. No. Nosotros queremos lo cercano, esa experiencia, ese contacto, para que ellos vean esto, porque es lo que después comen, y las enfermedades que se transmiten, y la gripe aviar, y el coronavirus. Entonces, bueno, esto viral, y los chicos ya empiezan, fíjense la cantidad de huevos, acá hay 20 huevos, es decir, que hay 20 gallinas, supongamos que nacen 12, tenés 6 que van a ser gallinas, y si cada gallina pone 200 huevos al año, vos haces 200 por 6, estás generando alimento. Esto es soberanía alimentaria en una cadena infinita que termina con que un niño pueda consumir la cantidad de proteína que necesita y evitar el hambre oculto, por ejemplo. Entonces, presentamos la huerta, pero tenemos otros espacios que nosotros creemos en nuestro proyecto, que son aulas, laboratorios, y esta es la participación ciudadana. Nosotros llevamos a los chicos a actos públicos, por ejemplo, acá están en la inauguración de las sesiones del Consejo Deliberante del Volcán, esos participan. Aquí están en el Consejo Deliberante de San Luis, en una capacitación sobre los que ellos querían estudiar. Creo que iba por ese lado, si Julio, si me equivoco. Bueno, acá estamos conociendo cómo es el proceso de potabilización del agua en el volcán. Actos públicos, van a recibir diplomas a todos lados. El arte y la ciencia, ellos hacen su propio material. Solo el 10, 15, 30%, depende del país, las científicas son mujeres, pero resulta que siempre son las más resilientes a la hora de salir de la crisis. Acá esto es importante, el reciclaje con el arte. Fíjense, estas chicas trabajando en equipo, las dos pintando un solo dibujo, una con la mano derecha, otra con la mano izquierda. Siempre las imágenes que trato de poner tienen más mensajes del que se ve a primera vista. Y acá los chicos, con los conocimientos que trae la ciencia, ellos pintan su propio horizonte. Las manifestaciones pacíficas son un método aceptado por Naciones Unidas en los países democráticos. Entonces, nosotros los preparamos a los chicos y a las chicas para que esas se manifiesten pacíficamente. Y salimos a pedir, no a pelear, no salimos no pensamos tanto en el destinatario del mensaje, sino como una cuestión de sensibilización social, comunitaria. Y esos van a la municipalidad, van a los bomberos, van a los comercios, pasan por las iglesias. Las manifestaciones pacíficas están dentro de los mecanismos pacíficos aceptados por Naciones Unidas de expresiones comunitarias. Y las libres, también las random, actividades libres, salir, estar siempre en contacto con la naturaleza, siempre en contacto con la vida social. Los chicos conocen cómo se cosechan sus alimentos con máquinas de última precisión, para conocer cuáles son las causantes del cambio climático. Van y miran el metano desde cerca, sienten el olor del metano, sienten y ven lo que come una vaca. Esta es una imagen que muestra que la provincia es tierra fértil para los objetivos, porque estas son actividades del Ministerio de Sensibilización, del Ministerio de Medio Ambiente, de liberación de aves, que han sido fruto del tráfico. Estas experiencias que se viven en las escuelas, esto es lo importante. Salir una clase en la calle, nos juntamos a 2 kilómetros de la escuela y caminamos hasta la escuela y esa es la clase. Y esto es para mostrar que lo venimos haciendo y que se logran estas cosas. Esta es una noticia que salió, que los alumnos de la Escuela Generativa Horizonte disertaron en el Día Mundial de la Alimentación sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Son niños y niñas que desde los 12, 13 años y ya hace 7, 8 años están trabajando con esto. Y para sacarlos un poco de lo ambiental, ir un poco a otro ámbito antes de entrar a la próxima charla,
lo que se ve acá es una pizarra táctica de hockey. A mí me gusta el hockey, me gusta el deporte, no soy bueno haciéndolo, pero lo hago igual. Lo que quiero mostrar con esta canchita, por eso pongo el planeta Tierra ahí, porque esa es la cancha, el campo de juego. Hay que pensar en las políticas nacionales, internacionales y locales. San Luis es el ámbito fértil para los objetivos del desarrollo sostenible, para que todas nuestras instituciones que pueden estar en el tercer sector, pueden ser educativas, pueden ser privadas, pueden ser políticas, pueden ser partidarias, todas deben trabajar. Y estos son los jugadores, los ODS. Hay que ver cómo los ponemos de manera estratégica en la cancha, cómo los interrelacionamos y qué es lo que le pedimos. Y como dice Mujica, como dijo antes de irse de la política, dijo, el partido no se juega en los despachos. Y este partido de hockey se jugó en Rosario en el año 2010 y fue un partido de los más lindos para mí, fue durísimo. Las Leonas lo dejaron todo, costó como se ve en la foto. Y salieron campeonas del mundo. Y un tiempo después, Marine Russo dijo, no nos podíamos comunicar dentro de la cancha por el aliento de la gente. Yo lo primero que pensé cuando escuché esto es que habrán pensado las holandesas, porque el ruido era de otra manera, se sentía de otra manera. Y para cerrar, Chapa, Piti, Nené y Soledad García coincidieron en que las jugadoras e integrantes del cuerpo técnico tenían claro el rol que cumplía cada uno y eso dio un equilibrio para lograr todo lo que se consiguió. La armonía, el respeto, el liderazgo. Muchas gracias. Excelente, Fer, felicitaciones. La verdad que, bueno, cada uno de los disertantes genera cosas distintas, ¿no? Por supuesto que cada uno nos deja un sabor diferente. Bernie por ahí nos propone, bueno, la preocupación de todo lo que tenemos que hacer, de la urgencia y demás. Y vos con tus conceptos de paz, respeto, amor, trabajo en equipo, la verdad que hermoso. Estuve anotando algunos comentarios de los chats. Muy interesante, saludos Fer, Isabel Mir, qué charla interesante, dice Mónica Rocco. Hace falta un gran cambio de paradigmas y hábitos, empezando desde los más chiquitos, dice Soledad Cárdenas. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las docentes que están participando. Recuerden de ir al link del formulario para acceder al puntaje docente. Y acá vamos a hacer una pregunta para Bernie antes de pasar a la próxima disertante. Dice, Bernie, ¿estás por ahí? Dice, hablas de COVID, es consecuencia del cambio climático. ¿Se puede pensar qué tiene que ver el cambio climático con que tengamos tanta discapacidad? Llegó una pregunta por el chat. ¿Querés que te repita la pregunta, Bernie? Sí, perdón, estaba volviendo a la computadora, no. Dice, perdón, no hablas de nada. COVID. Dice, hablas de COVID, que es consecuencia del cambio climático. ¿Se puede pensar que tiene que ver el cambio climático con que tengamos tanta discapacidad? Es una pregunta que llegó al chat. Sí, primero, es muy interesante la pregunta. El COVID no es consecuencia del cambio climático. El COVID es consecuencia del avance sobre los ecosistemas y la destrucción de los ecosistemas y este contacto con los animales y especies silvestres que, como bien dijo Fernando, además tiene estudios en el campo, explicó sobre la variación de los virus en distintas especies animales y cómo saltan a otros huéspedes, los humanos, y a nosotros sí nos pueden llegar a enfermar, ¿no? Con respecto al cambio climático, si nos enferman, eso sí seguro, y el impacto y las acciones del hombre sobre el medio ambiente seguro. Se me ocurre pensar la problemática de las fumigaciones. San Luis, y eso hay que levantar bandera, tiene una regulación que prohíbe, ¿no?, las fumigaciones en función de las cercanías. Esa pregunta la dejo abierta para un excelente expositor que va a estar
la semana que viene, si no me equivoco, Alejandro Cordero, así que vas a responder esta pregunta. Pero sí, los impactos, por ejemplo, del glifosato en las comunidades, hay múltiples experiencias en Argentina en función de eso, y se me ocurre también la megaminería, los pueblos que han reclamado en distintas partes del mundo, en Argentina también, sobre las contaminaciones en las napas freáticas, en los cursos del río, y de esa manera sí nos pueden enfermar. Desconozco otro tipo de enfermedades, no voy a decir algo que no sé, pero muy interesante la pregunta. Por supuesto, Dami, súper claro. Bueno, muchísimos mensajes, la verdad. Fer Torres dice, no conocía la institución, la verdad que muy interesante, felicitaciones. Bueno, muchísimos mensajes para ambos disertantes. Y vamos a pasar a la próxima, vamos a pasar a Georgina Doroni, de 33 años, que es pampeana. Obtuvo su título de abogada y notaria en la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de la materia Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica de Córdoba. Es magíster en Derecho Ambiental de la Facultad de Huelva, Universidad Internacional de Andalucía, es maestrada en Derecho y Argumentación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, autora de varios artículos referidos al derecho ambiental, y está realizando su tesis doctoral en la temática pasivos ambientales. Actualmente se desempeña como asesora legal de la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa. Bienvenida, Georgie, muchas gracias por participar, un placer escucharte. Hola, muchas gracias, Julieta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer, la verdad, poder estar en este espacio de aprendizaje mutuo y de interacción con todo el auditorio presente, y haber compartido la mesa de esta primera jornada con Bernardo y Fernando, que han más que interesante sus exposiciones. Yo voy a tratar, en la medida de lo posible, hacer una síntesis, digamos, de tomando un poco desde la reflexión, desde un sentido crítico, y también resaltando los avances o las cuestiones positivas, como bien ha mostrado en este último caso Fernando, abordar el tema que me tocaba hoy, es la justicia ambiental. No sé si ahí me podés confirmar, Julieta, si se ve la presentación. Sí, Georgie, se ve perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, ya pongo presentar. Bueno, la verdad que este tipo de espacios, más allá de que voy a tratar de brindar algunos conceptos más desde lo teórico, conceptual y relacional, digamos, de lo que hace a la justicia ambiental, creo que son sumamente importantes para la reflexión, como decía, y aprendizajes mutuos, porque es una temática y es muy novedosa, y creo que nunca dejamos de aprender, ¿no? Es decir, todos los aportes nos ayudan a ir viendo cuál es un posible camino para atravesar esta de la crisis climática y acercarnos a la justicia ambiental en algún punto. Para arrancar, a mí me gusta mucho Mafalda, se van a dar cuenta porque en esta primera filmina y en la siguiente hay unas imágenes donde justamente Mafalda reflexiona respecto a esta distribución en lo que es el norte y el sur, tomando un poco esta cuestión que hablaba Bernardo inicialmente de la contribución en los gases de efecto invernadero, el cambio climático, la diferente o desigual contribución y soporte que tenemos que hacer, sobre todo en cuestiones de contaminación o de las deudas ecológicas que va dejando nuestro modelo de desarrollo. Eso por un lado, y la siguiente imagen donde entra en discusión de decir qué es lo que hace pensar que algo esté arriba o abajo, cuando vendría a ser una reproducción de ciertos modelos imperantes que desde que somos niños y niñas se va viendo, o producto del mismo capitalismo.
Y en este sentido me quedo con una reflexión que hizo Fernando al final, de decir que estos objetivos de desarrollo sostenible son los que nos vamos marcando el camino, o que tenemos ciertos instrumentos, como también refirió Bernardo, tantas cumbres que se han ido haciendo para abordar diferentes temáticas. Y en ese aspecto, si bien coincido en que marcan el camino o son ciertos lineamientos o pautas a seguir, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que nos hace que tengamos que respetar ciertos objetivos o ciertos lineamientos que se nos vienen imponiendo en cumbres de algún punto internacionales, a los que muchas veces es muy difícil traspolar o adaptar a nuestra realidad local. Entonces esa es la primera cuestión, de decir, las cosas son sustentables porque realmente lo son, estos objetivos realmente tienen que estar, o también se persigue por detrás otros intereses donde hacen ver que apuestan al avance o la posibilidad de desarrollo de los países que estamos en desarrollo, o como subdesarrollados, que no es un término que me gusta y no lo comparto. Pero bueno, para abrir un poco el abanico en ese sentido de reflexión. Seguidamente, para hablar un poco en toda esta justicia ambiental, y próximos el día de mañana, celebrar el Día del Medio Ambiente, me parece muy oportuna esta reflexión de Eduardo Galeano, que habla justamente de, si ustedes pueden ver ahí en pantalla, dice que la realidad pinta naturalezas muertas, las catástrofes se llaman naturalezas, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Más allá luego tiene otra reflexión, pero después abajo, la parte final, muy interesante, nos dice: suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos como si fuera una persona. En cambio, dice, suena lo más normal que las grandes empresas de Estados Unidos tengan derechos y los tienen por decisión de la Corte Suprema. Dice, si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado. De esta manera, a la cuestión de los derechos de la naturaleza, o para poder es necesaria, se empieza a hablar de la cuestión de justicia ambiental porque tenemos un derecho al ambiente sano. Bien, este derecho al ambiente sano, que van a ver o lo van a ver en siguientes jornadas, es un derecho humano. Bien, este derecho humano está reconocido, más allá de los convenios internacionales, en nuestra Constitución Nacional, donde nos dice que todos tenemos el derecho de garantizar o de gozar un derecho al ambiente sano. Sin embargo, este derecho hay que verlo desde dos facetas, desde lo individual y lo colectivo, y a la vez desde la faceta derecho-deber. Es decir, si bien tenemos el derecho a acceder o de gozar de un ambiente sano, también tenemos el deber de preservarlo, y esto un poco en relación al consumo o estas líneas de acción que es más interesante que mostraban ahí, que van desarrollando en la escuela o en el Instituto Horizonte. Lamentablemente, una cosa es el reconocimiento normativo, o el reconocimiento, o decir tenemos tales objetivos, o tenemos tal protocolo, convenciones, y por el otro lado es las otras caras, que este punto 2 y 3 que pueden ver en pantalla van de la mano. Es decir, por un lado, la justicia ambiental lo que nos quiere venir a traer o poner en la agenda es esta igualdad de acceso a los servicios ambientales. Desde eso, creo que lo clave, y un poco en lo que pudimos escuchar anteriormente, es la idea de este consumo sustentable de nuestros recursos, la necesidad de garantizar un acceso igualitario, y dentro de esta cuestión de la justicia ambiental, lo relacioné básicamente con 3 objetivos de desarrollo sustentable que anteriormente les había hablado Fernando. Dentro de estos 3 objetivos, elegí 3, como les decía, porque me parecían los más atinentes o los más relacionados a la temática de justicia ambiental. El objetivo 10 habla de la reducción de las desigualdades, el objetivo 12 nos habla de una producción y consumo responsables, y el objetivo 7, que va un poco en esto y en la cuestión de cambio climático, lo que hace a energía asequible y no contaminante. Dentro del objetivo, si vemos la reducción de las desigualdades, volvemos a lo mismo. Es un eslogan, y cuando uno entra o se pone a analizar en qué consiste este objetivo, lo ve o
o está planteado, materializado, desde la reducción de desigualdades desde lo económico. Es decir, volvemos siempre a una cuestión reduccionista o una mirada simplista de tomar a las desigualdades o creer que vamos a ser más o menos iguales desde una cuestión solamente de una reducción a la pobreza. Donde hablar eso solamente en términos monetarios o económicos es una visión muy endeble o muy débil a todas las facetas o tal la transversalidad que deberíamos tener en este abordaje. El objetivo 12, que nos habla de producción y consumo responsables, que podemos relacionar con este derecho que les comentaba inicialmente. Ahí sí se puede ya empezar a entrever el rol que, tanto como países, como usuarios y usuarios, no servicios, como consumidores también, y las propias empresas deberían tender justamente a desarrollar ciertos estándares de producción que sean no contaminantes o más amigables o sostenibles, si se quiere, para con el ambiente. Y dentro de eso, que me pareció muy importante resaltar la energía asequible y no contaminante por la matriz energética que está compuesta hoy, más de un 50% de energías fósiles, lo cual claramente nos colocan un poco o desbalancea, digamos, alcanzar este objetivo 7. En torno a esta igualdad de acceso a los bienes y servicios ambientales, claramente entra la contracara de todo esto, que vendría a ser la deuda ecológica, que ya han hablado, también esta cuestión de huella ecológica, también se van hablando, o se empieza a utilizar la terminología en cada uno de los sectores. También tenemos, obviamente, como contracara la soberanía alimentaria, una producción basada en productos fitosanitarios o agroquímicos. Y estas deudas ecológicas o pasivos ambientales, como les decía, es la contracara o la moneda opuesta, si se quiere, a la justicia o a la igualdad. ¿Qué es esta deuda ecológica o estos pasivos ambientales? Básicamente son externalidades, ¿bien? Es decir, son los costos que van dejando los diferentes proyectos, si se quiere, de desarrollo, permítanme el entrecomillado, donde van generándose continuamente una deuda o un pasivo que necesita ser remediado. Bien, se necesita adoptar ciertas medidas porque esas situaciones de contaminación ambiental configuran siempre una exposición de riesgo. Entonces, la razón de ser de esta justicia ambiental es justamente buscar reducir ese contraste que está entre la igualdad normativamente reconocida y las situaciones de marcada desigualdad que se pueden evidenciar hoy, que no necesitamos irnos muy lejos porque las vemos continuamente. Es decir, esta desigualdad se ve no solo en el acceso, sino también cómo distribuimos las cargas, los costos, le hace la deuda o esos pasivos ambientales que nos van dejando el desarrollo. Esta distribución se ve desde donde se asienta un vertedero de residuos sólidos urbanos, se puede observar desde las instalaciones de proyectos de minería, hidrocarburos, es decir, todos nos beneficiaríamos en algún punto, luego con los productos que obtenemos de eso, como dijimos hoy, queremos tener el auto, queremos tener el celular, queremos tener acceso a las redes, pero no todos dimensionamos o somos conscientes de la contaminación y quién soporta esas cargas sobre el ambiente. Por ende, justicia ambiental nos deja, por un lado, una cuestión conceptual que acabamos de ver, reflexionar sobre el acceso, difusión, cómo gozamos, y algunos no pueden gozar de ciertos beneficios o tienen que soportar las cargas, desde una visión dinámica que aludía a esta cuestión de pensar un poco las generaciones presentes y futuras, eso es lo que se llama distribución equitativa o equidad intra e intrageneracional, es decir, qué puedo hacer para mejorar lo de hoy, también pensando en el mañana, de ahí que me parece más interesante el tema que adopta la Fundación Luminar, y nos plantea una situación de desigualdad, vulnerabilidad. ¿Por qué motivo? Recién también hablaban de esta cuestión del rol de la mujer o de cómo se van padeciendo, incluso en un mismo grupo, sean comunidades locales, comunidades originarias, esta diferencia, ¿no? Muchas veces la instalación de un determinado proyecto en miras del desarrollo lo que hace es acrecentar
desigualdades socioambientales que ya son preexistentes. Y todo esto nos lleva a un desafío, ¿no? Es decir, esta mirada o estas perspectivas nos lleva a decir cómo podemos reducir esta distancia entre estas grandes proclamaciones o estos grandes objetivos que nos marcan las cumbres internacionales y lideradas en su gran medida por los países desarrollados, que son los principales contaminantes, como bien vimos hoy, los principales generadores de gases de efecto invernadero. De esta mirada, creo que tenemos varios caminos por transitar, pero principalmente me parece estas dos primeras que pueden ver en pantalla, que se las señalo acá. Uno es dejar de lado la visión de la naturaleza y el ambiente como simple objeto, que es lo que viene sucediendo, para transitar hacia un reconocimiento incluso de la justicia ecológica. No quiero adentrarme a mezclar terminologías, pero la justicia ecológica, lo que se viene a hablar, esta idea que nombró Fernando de equilibrio, es decir, no solamente es el derecho humano, sino, como les decía, esta faceta colectiva de también reconocer la capacidad de carga, la resiliencia que tiene el propio ecosistema. Vimos hoy, hace rato, imágenes saturadas, las carreteras, desvajados los espacios de bosque nativos, incendios, todas esas situaciones, los vertederos de residuos, que son imagen corriente que uno puede ver, todas esas situaciones son lo que generan un desequilibrio y no solamente rompen lo que es la justicia ambiental, si lo podemos pensar desde la persona, es decir, el humano, sino que rompen este equilibrio y rompen esta idea de justicia ecológica o esta armonización que deberíamos tender a lograr. Creo que estas situaciones, como hoy también vimos la contracara, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, que sería una manera de lograr transitar hacia ese reconocimiento, tanto de la naturaleza del ambiente, el peso contrario lo tenemos en el mercado que se da de nuestros recursos. ¿Qué quiero decir con mercantilización de los recursos? Justamente tres ideas. La primera, dependencia; la segunda, los daños ambientales, dado como los costos que estamos viendo en este caso, y la falsa sustentabilidad, si se me permite. Cuando aludo a dependencia es esta continua idea de que solamente podemos progresar o podemos desarrollarnos si nos insertamos en los paradigmas de desarrollo hoy actuales o imperantes, que, como vuelvo a decir, son una producción o una constante imposición, si se quiere, que van marcando el camino las grandes potencias del mundo. Por el otro lado, esta dependencia lo que nos hace es que los costos ambientales, los costos socioambientales, los hacen pasar como daños colaterales del progreso. Es decir, bueno, sí, contaminé un río, tuve que quemar todo un bosque, pero bueno, porque necesito tal insumo, porque el consumo me lo exige, o porque claramente les interesa el crédito económico que hay detrás de eso. En ese sentido se pueden encontrar una frase también de Eduardo Galeano, donde justamente siempre dice que lo normal es entregar los recursos en una red de recursos. Es decir, una política muy común es la apertura, bien, de país hacia las inversiones extranjeras, cuando esas inversiones por ahí no son del todo sustentables o no tienen en mira justamente una cierta sustentabilidad, sino que se genera esta mercantilización que les vengo a decir, es decir, extraigo recursos sin tener en cuenta la perspectiva ambiental, social o ecológica que subyace. De ahí esta idea de falsa sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con falsa sustentabilidad? Es decir, hablamos de desarrollo sustentable, hablamos justamente de objetivos de desarrollo sostenible, objetivos 2030, 2050, a grandes metas que parecería que lo que se busca es patear todo para adelante, para no tener que asumir los desafíos en la actualidad. Es decir, todas las metas están pensadas a largos plazos, obviamente porque los cambios, si bien no los podemos lograr de la noche a la mañana, también hay una cierta cuestión de cierta irresponsabilidad. ¿En qué sentido? No fijo, hay muy pocas metas interinas o fijadas en ese largo plazo que se fijan, por ejemplo el 2050, donde por ahí
no vemos una gradualidad en la concreción del objetivo. Entonces vamos a llegar después al 2050 y vamos a seguir hablando de que no logramos o no estamos alcanzando aquello que nos propusimos en algún momento. Lo mismo pasa con la contribución de fuentes renovables, por ejemplo, la energética. Y esto es lo que se llama conservadurismo dinámico, es decir, mucho protocolo, muchos objetivos, muchos lineamientos, pero poca acción, digamos. ¿Para qué? Para que nada cambie. Eso es lo que llaman varios autores conservadurismo dinámico en torno a estas miradas del desarrollo. Para cerrar, me gustaba traer un ejemplo claro y teniendo en cuenta la contribución del cambio climático, que son el mercado de emisiones de carbono. Al momento de firmarse los convenios en torno al cambio climático, va a surgir obviamente este objetivo de la reducción de las emisiones de carbono. Pero surge un mercado de emisiones a la par, que es justamente comprar un derecho para contaminar. Es decir, pasar a ser la posibilidad de generar estas emisiones un bien transable y donde se le fija un precio dentro del mercado. Por ende, acabo lo mismo de falsa sustentabilidad, donde hacen vender, a mi criterio, obviamente, esto está sujeto a una opinión, donde nos vienen a decir que las emisiones de carbono van a contribuir o van a venir a bajar la contribución que se genera al cambio climático, cuando en realidad lo que se genera es un mercado paralelo. Es el mercado paralelo, es decir, si yo supero los límites de los cuales podría emitir las emisiones de gases de efecto invernadero, puedo ir y comprar para contaminar más. A la par, obviamente, que lo que se busca, o la P verde, o la parte sustentable, si se quiere, de esta metodología, es que se buscan generar mecanismos, digamos, de desarrollo libre. Es decir, yo compro y a la vez tengo que generar algún proyecto que permita reducir esos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la práctica muchas veces cotidiana? Grandes transnacionales, grandes empresas lideradas por las potencias que justamente son las que imponen o van marcando la cancha, si se quieren, la mayoría de las veces, van colocando nuevos desarrollos en países en vías de desarrollo, donde dicen, yo estoy bajando las emisiones, sí, pero estoy generando en otro lado. Bien, entonces esa sería un poco la idea, que creo que este mercado de carbonos, con el objetivo de esta cuestión del cambio climático, no hace más que seguir un colonialismo, una mercantilización, como vuelvo a decir, de nuestros recursos. Es decir, siempre en nuestro país, rico en recursos, claramente, siempre se vio expuesto a estas políticas de ofrecer los recursos a cambio de nada o a cambio de muy poco. Bien. En términos de ganancias, digo, son ambientales para el país y sobre todo para las comunidades donde se radica. De allí que para cerrar, trato de ser lo más breve posible, porque nos hemos extendido en la hora que teníamos pensada para la jornada. Vuelvo al lema de la fundación, de esta conciencia, ¿no? Para un presente y un futuro sostenible, es decir, empezar a buscar estos caminos para ir desarrollando nuevas alternativas. Y ahí dejo dos reflexiones que espero que a través de las diferentes charlas podamos ir sacando algunas ideas y algunas cuestiones más óptimas, cómo reducir este abismo entre el discurso de los objetivos, el discurso de las normas, de los protocolos, y la injusticia, ¿no? que claramente se vive día a día o puede palpar en nuestras realidades. Y me quedo con una frase que, lejos de una cuestión de imponer una cuestión de religión o demás, en estas frases de Francisco, del Papa Francisco, es muy interesante esta cuestión de decir, con toda esta realidad que vivimos, es como si algunos seamos más o menos humanos que otros, ¿no? Es decir, muestra claramente esta desigualdad en el acceso a los derechos o en el goce de los derechos. Bueno, desde ya, muchas gracias y se palabra nuevamente a Julieta, que está moderando. Gracias por la atención. Bueno, Georgie, muchísimas gracias, un placer escucharte, muchos mensajes para vos. Ana dice, elegiste la historieta justa, gracias, muchos fans de Mafalda también, excelente, muy interesante cada charla dada por los disertantes. Paola Romero, Mariel dice, gracias Georgina, fue excelente. Belén, gracias Georgina, bueno, un montón de mensajes, excelente disertación Georgina. La verdad que un placer escucharte y
bueno, muy, muy felices de conocer nuevas personas que están trabajando para la conciencia ambiental desde todos los puntos de nuestra querida Argentina. Siguen llegando, un lujo, dice Bernie, muy bien, ahí entre disertantes. Quería bueno, repasar un poquito los temas que estuvimos viendo hoy. Bueno, tomé un poquito de nota y hablamos de crisis ecológica actual, cómo llegamos hasta acá, la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, la depredación de la naturaleza, los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, el calentamiento global, las cumbres por el clima, un breve recorrido histórico y la situación actual. Vimos el concepto de deuda ecológica con dos de los disertantes, los principales contaminantes. Hablamos del desarrollo mundial, si es posible, una nueva concepción del desarrollo. Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible con FER. Hizo una breve referencia a la importancia de la Agenda 2030 de los estados y, bueno, luego de la justicia ambiental que pudimos desarrollar junto a Giorgi y hablar de esta palabra tan importante, la palabra conciencia, la conciencia sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro que tiene que ser sostenible. Bueno, voy a leer algunos mensajitos más. Juli dice, es una herramienta enorme para que podamos empezar a implementarlo en las escuelas, ya que las niñas vienen muy predispuestos a aprender sobre el cuidado ambiental y el compromiso con el ambiente. Muy bien, Nancy dice, excelente, muy interesante todo, y la verdad que un placer enorme haber escuchado a estos tres disertantes. Muchísimas gracias por haber participado. Recuerden que está el link para el puntaje docente que ha conseguido la Fundación Luminar. Es una enorme posibilidad que tienen las docentes y los docentes que están aquí presentes. Vamos a repasar lo que vamos a ver el próximo viernes. Recuerden que el próximo viernes nos volvemos a encontrar a las 18 horas. Vamos a hablar de justicia, de ambiente y justicia, perdón, con Celina Carrizo Torrontegui y Alejandro Cordido, que están aquí presentes en la sala, así que muchísimas gracias por estar y participar aquí también. Agradecemos muchísimo a la Fundación Luminar por esta posibilidad de encontrarnos, de escucharnos, de poder intercambiar ideas, de aprender todos los días un poquito nuevos conceptos, nuevas ideas, de participar, por supuesto. Hay muchas preguntas que van a ir siendo respondidas de a poquito, y bueno, la posibilidad del encuentro, que más allá de la pandemia podemos estar acá, escuchándonos, aprendiendo y bueno, encontrándonos, que es tan importante. Muchísimas gracias, Eugenio Catalfamo, muchísimas gracias a Yelen Massina, muchísimas gracias Mauro Cerato, a cada uno de los miembros de la Fundación. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Se hizo larguísimo, pero bueno, había mucho por hablar, muy interesante. Y bueno, en esta primera jornada creo que ha sido muy exitosa esta jornada, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo enorme, besos y nos vemos el próximo viernes. Adiós, chau.